Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Francisco Torres y este es su programa Salud Positiva en su segunda temporada. Un programa en donde tratamos de llevarle los temas de salud, pero para su cuerpo, para su alma, para su espíritu y para su mente. Por eso somos una nueva forma en comunicar salud. Y este día tenemos un programa muy importante para usted. En la consulta médica vamos a hablar acerca del vértigo y el mareo. Muchas veces nos confundimos y es necesario tratarlo a tiempo. Los expertos nos dirán los primeros auxilios que podemos aplicar en casa después de una emergencia. Y por supuesto, vamos a tener salud en equilibrio. Algo importante para que usted siempre tome en cuenta su salud en equilibrio y sus emociones las sepa manejar y controlar. ¿Qué le parece? Estamos listos para llevarle siempre lo que mejor sabemos hacer, una nueva forma en comunicar salud. Entonces, pasemos a su primera sección, la consulta médica de hoy. El vértigo es una sensación ficticia, generalmente de tipo rotatorio, de desplazamiento del cuerpo o de los objetos situados a su alrededor. El vértigo se asocia con una alteración, ya sea permanente o transitoria del equilibrio. Puede presentarse a cualquier edad, aunque predomina entre los 40 y los 60 años y es más frecuente en mujeres. El 85% de los casos suelen tener el origen en alteraciones del oído, el vértigo periférico, mientras que el resto de los casos puede ser de origen central, el cerebelo, fosa posterior del encéfalo. Para conocer más del tema, nos acompaña el reconocido médico otorrino, el Dr. Américo Fuentes Canales. Adelante, Francisco. Esta sección es gracias al patrocinio de Farmacias San Roque. Ahora puede encontrarlas como Farmacias SR, donde por supuesto siempre le alcanza para más, cubriendo todo el occidente y por supuesto próximamente en Metapán. Doy la más cordial bienvenida a nuestro invitado, el doctor Fuentes Canales, presidente de la Asociación de Otorrinolaringólogo en el país. Doctor. Mucho gusto. ¿Lo dije bien? Sí, muy bien, exacto. Doctor, hablamos de vértigo. Hablamos de mareo y decimos vértigo y mareo es igual. No. Hay una diferencia bien importante. Vértigo es la sensación de giro del entorno, que todo lo que está alrededor de uno gira o da vueltas. También puede darse el vértigo que se llama subjetivo, y es que uno siente que uno es el que se está moviendo. Esa es la diferencia, ese es el vértigo. Sensación de giro del entorno. Sensación de giro del entorno. Exactamente. Siento que el entorno está girando. Exactamente. Y mareo es un síntoma más subjetivo. Por ejemplo, cuando uno está enfermo de cualquier cosa, una fiebre, etcétera, siente que como que está un poco, que se va de lado, un poco de desequilibrio, sensación de molestias en el estómago, náuseas. Y eso es lo que es en general, es un síntoma un poco vago, ¿verdad? En cambio, esa es la diferencia, que el vértigo sí es sensación de giro. Lo que no pasa en el mareo. El mareo siento que yo soy el que me voy a caer o me voy a desvanecer. Como que estoy débil, como que me siento mal, me siento un poco, me molesta el cuerpo, en general. O sea, dolor de cabeza, síntomas menos específicos. Ahora, ¿es lógico entonces que en ambos casos el paciente tenderá o tiende a tomarse de algo o a agarrarse de alguna superficie para no caer? Sí, porque a la par del vértigo casi siempre hay desequilibrio. Y el desequilibrio es la pérdida de la coordinación motora, ¿verdad? Porque una cosa que es bien importante identificar, y es que de qué depende el equilibrio. ¿Cómo no? Básicamente depende de 4 órganos. Depende de las extremidades, depende de los oídos, depende del cerebelo y depende de la vista. Si uno de esos órganos está con problema, ahí entramos ya con... Doctor, qué curioso. O sea, el equilibrio depende de los oídos. De los oídos. Ahora, entonces por eso es que los otorrinos son los especialistas en tratar el vértigo. Exactamente. Y otra cosa que es bien importante, diferenciar entre vértigo, que es lo que es central, y vértigo periférico. Quiere decir que hay clasificaciones de vértigo, hay diferentes tipos. Hay básicamente 2 tipos de vértigo. El central es aquel vértigo que se presenta en las personas, por ejemplo, secundarias a un tumor cerebral, secundarias a un problema de un accidente cerebrovascular, a una malformación congénita en el cerebro, ¿verdad? Que incluso
los pacientes cuando tienen convulsiones pueden quedar con un poco de vértigo. Entonces todos los problemas son que afectan a nivel de cerebro y cerebelo. Eso es lo que nosotros llamamos a nivel central. Y la característica importante es que el vértigo dura mucho tiempo. El paciente puede pasar con vértigo horas y horas y horas y no se quita. Y se puede acompañar muchas veces de vómitos que son unos vómitos bien profusos, pero casi siempre hay un factor de por medio como es un problema cerebral. Incluso la migraña puede dar un poco de vértigo muchas veces. Pero todos son diferentes al vértigo que se llama periférico. Okay. Hoy vamos a entrar a hablar del periférico. Exactamente. El vértigo periférico, que es el que más nos compete a nosotros, no, y es el más frecuente también. Sí. Se presenta con más frecuencia. No. El vértigo periférico definitivamente se origina en el oído interno. El oído interno básicamente tiene dos estructuras: la cóclea o el caracol, que controla la audición, y el aparato vestibular, que controla el equilibrio. En ese aparato vestibular tenemos varias estructuras, otras estructuras pequeñas que son los canales semicirculares y otras dos estructuras más que se llaman utrículo y sáculo. Entre esas 5 estructuras básicamente se controla el equilibrio, y ahí es donde está prácticamente el mando o el gobierno de todos nuestros movimientos. Si yo estoy tranquilo, exacto, parado, doctor, quiere decir que mi equilibrio realmente, está si yo me paro, está funcionando. Así y es en estas estructuras tan pequeñas en donde controlo todo. Ahí se controla todos los movimientos. Si uno está sentado, acostado, parado, si va caminando, si va a un lado, al otro, arriba, abajo, todo se controla ahí, en el oído interno. Quiere decir entonces que entre los vértigos más comunes, el más común en el país es el periférico. El periférico. Que tiene que ver entonces que ver con los oídos. Con estructuras del oído que no están funcionando bien. Ahora, dígame una cosa, ¿cómo diagnostica usted lo siguiente? ¿Es un mareo simple o es entonces un vértigo? Exacto. Lo primero es la entrevista con la persona, con el paciente. Preguntarle la duración del vértigo, es bien importante, cuánto dura, en qué momento se presenta, si se acompaña de otros síntomas. Por ejemplo, la causa más frecuente de vértigo periférico en nuestro medio es lo que se llama vértigo postural. El vértigo postural paroxístico. Y ese se da en personas, y sobre todo en mujeres, un poquito más frecuente que en hombres, arriba de los 30 años. Y es un vértigo que de repente la persona está, digamos, sentada trabajando e hizo este movimiento para agarrar algo y ahí le dio el vértigo. Y son característicamente vértigos episódicos. Duran unos segundos a minutos y después desaparecen. Pero pueden ser también tan aparatosos o tan severos que se pueden acompañar de náuseas, vómitos, malestar general, ganas de ir al baño, sudoración profusa. Depende de la severidad. Pero es bien característico también, o la persona cuando se levanta en la mañana, se incorpora y al hacer este movimiento, al cambiar de postura, empezó a notar que todo giraba a su alrededor y ya no pudo pararse. Y eso es que no tuvimos una noche mala, ¿verdad? Exacto, sin haberla tenido. Esa es la característica. Una noche sin haberse tomado una cerveza, está mareado. Interesante. Es tanto que hablar del vértigo. Quisiera que se quedara con nosotros. Tengo que ir a un pequeño corte comercial. A regresar hablamos de síntomas y tratamientos. ¿Le parece? Excelente. Por favor, permítanos un momento. Volvemos enseguida. En el ¿sabías que de hoy es mareo y vértigo lo mismo? Definitivamente no. La gente utiliza estos términos indiscriminadamente. Sin embargo, no es lo mismo y para los médicos especialistas les es muy diferente, ya que están producidos por diferentes órganos y cuando el médico pregunta, es muy necesario que el paciente diga la diferencia. El mareo es una sensación inestable de pérdida del equilibrio, sensación de que perdemos el balance, en fin, el paciente lo puede describir de diferente manera, pues nos expresamos de acuerdo a las experiencias que hayamos vivido, a nuestro conocimiento, etc. El vértigo es la experiencia de dar vueltas, como cuando éramos niños que girábamos en nuestro propio eje. Nos deteníamos y las cosas giraban en un sentido e incluso nos caíamos. Esto lo podemos definir como vértigo. Claro que los dos síntomas se pueden poner una sobre la otra o bien pueden empezar y terminar de una manera. Pero es muy importante para el médico que podamos explicarle lo mejor posible la diferencia.
¿Cuántas causas de mareo o vértigo hay? Lo primero que debemos decir es que el vértigo o mareo no es una enfermedad, es decir, la gente pide medicamentos para el mareo o el vértigo, o van a la farmacia, que es lo peor, pues permiten que alguien que no es médico le recete algo. Nos olvidamos que estos mareos o vértigos no son otra cosa que síntomas, es decir, es lo que el paciente siente y significa que algo malo está pasando dentro del sistema del equilibrio. Y ante la duda, consulte con su médico. Gracias por continuar en su programa Salud Positiva. Estamos en su sección La Consulta Médica de hoy. Nuestras redes sociales están a su disposición. ¿Y sabe por qué? Porque nos interesan sus comentarios, sus sugerencias. Háganoslas llegar. Alguna patología en especial que quiere que nosotros toquemos. Este es su programa Salud Positiva. Pero hoy hablamos de vértigo, no mareos. Nos confundimos tanto, ¿verdad? Y eso sucede siempre, doctor. Eso pasa. Y a veces creemos que no, es que mareo es mareo, no, pero es un vértigo. Exactamente. Qué increíble, los oídos controlan el equilibrio. Así es, exactamente. Ahora, hay síntomas que yo puedo decir, me está ocasionando esto después de una postura, después de un cambio de postura, después de un movimiento brusco, me ocasiona y me agarra el helicóptero, como decimos, Exacto. porque empezamos a girar y todo empieza a girar. Ahora, ¿hay síntomas adicionales? Sí. Y una cosa y eso es bien importante diferenciarlo, porque si un vértigo se presenta de segundos a minutos, es pasajero y ya pasó y no hubo muchos síntomas, pero característicamente se presenta con los cambios de posición, eso es el vértigo postural paroxístico. Okay. Y no se acompaña de otros síntomas, como por ejemplo sordera o zumbido. Okay, cuando se acompaña este tipo de vértigo, de sordera o zumbido, entonces ya estamos pensando en otras patologías, en otras enfermedades. Otra que es bien frecuente en nuestro medio es la enfermedad de Meniere. Sí. La enfermedad de Meniere se caracteriza por vértigo, zumbido o acúfeno, que se llama en inglés tinnitus. Correcto. Sensación de presión adentro de los oídos, una presión aural que el paciente dice, siento que tengo agua en los oídos, como están presionados. Y el otro es sordera. Característicamente, cuando un paciente tiene esos 4 síntomas, eso nosotros pensamos en que puede tener esa enfermedad, que se llama enfermedad de Meniere, y se presenta en personas que han tenido antecedentes de otitis medias crónicas, o a veces no hay ningún factor previo, y sí en la familia hay otras personas que han tenido episodios similares o una enfermedad parecida. Entonces ya estamos hablando de otra enfermedad. Claro. Hay otra enfermedad que se puede presentar también y es frecuente en nuestro medio, y que se llama sordera súbita. ¿Cómo? La La sordera súbita es una sordera que se presenta de repente, el paciente estaba acostado, se levantó en la mañana y se levantó con sordera. Okay. Y hay que diferenciarlo de otras patologías, de otros problemas, por ejemplo, un tapón de cera puede ser. Pero cuando no hay tapones de cera y el paciente dice, no oigo, empecé y de repente hoy me quedé sordo. Pero en este momento no hay vértigo, es decir, no hay que siento que me... ¿Cómo no? Puede acompañarse de vértigo. Perfecto. Y esa es lo que hay que saber diferenciar. Correcto. Hay sordera y casi siempre es un oído nada más. Okay. Sordera puede tener vértigo o no puede tener vértigo, y puede haber también zumbido. Perfecto. Esos 3 síntomas ya diferencian a lo que es el vértigo postural, que no hay sordera. ¿Y se cura el vértigo, doctor? ¿Puedo curarlo? Sí, por supuesto. Primero, Depende de qué tipo es el origen. Pero lo primero que tengo que diferenciar es si es un mareo, si es que todo me está Exacto. girando, si tengo estos síntomas que usted está diciendo, y por supuesto entonces acudir al médico, Por supuesto. ¿verdad? Y son ustedes los otorrinos los que tratan este fenómeno. Exactamente. Ahora, hay tratamientos que, o sea, no es complicada la patología, o sí tengo que tratarla, es decir, la primera pregunta quizás sería, ¿hay consecuencias de no tratar el vértigo? Por supuesto. Doctor, por ejemplo, si me agarra eso manejando. Ah, no, es tremendo, hay que detenerse porque esto puede llevar a un accidente a una persona. Y muchas veces también el hecho de manejar implica un gran montón de estímulos sensoriales. Y estrés. Y estrés también, por supuesto. ¿Verdad? Entonces, una persona que ya tiene el vértigo postural, muchas veces va manejando y hace este movimiento, gira la cabeza y eso ya le dio el vértigo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para prevenir todo eso? ¿Cómo? Si ya llegamos al diagnóstico de vértigo periférico de tipo postural paroxístico, el tratamiento no es estar tomando medicamentos, automedicarse o tomar tantas que hay en el mercado ahí, de nombres comerciales, etcétera. Lo más importante es diagnosticarlo y diferenciarlo de otras patologías. Y una vez que ya tenemos el diagnóstico,
El tratamiento del vértigo postural son ejercicios de rehabilitación vestibular. ¿En qué consisten? Hay que hacer una serie de movimientos de la cabeza, movimientos de los ojos, porque todo está interrelacionado. La vista está interrelacionada con el oído. ¿Cómo no? Y también todo el movimiento del cuerpo y las extremidades. Entonces hacemos unos ejercicios que son los que nos ayudan y se ha demostrado que hacen que todo vuelva otra vez a la normalidad, sin tomar medicamentos. Ahora, si el vértigo es muy aparatoso, el paciente está vomitando, por supuesto que en ese momento incluso se puede poner una inyección de todos estos medicamentos antivertiginosos y eso nos puede controlar el problema. La etapa aguda. Una vez que la etapa aguda, que puede durar los primeros 2-3 días, ha mejorado la etapa aguda, entonces ya dejamos los ejercicios que son los que van a terminar mejorando al paciente. Los ejercicios de rehabilitación vestibular, y no solo se usan para el vértigo postural, también se pueden utilizar para la enfermedad de Meniere, ¿verdad? O incluso el paciente que también ha presentado sordera súbita, que se ha acompañado de vértigo y que ha quedado con un poco de desequilibrio, los ejercicios le ayudan a mejorar todo esto. Dígame una cosa, no hemos hablado de las causas importantes del vértigo. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué me da esto? Bien, en cuanto, por ejemplo, el vértigo postural se origina porque adentro de la parte interna, en la parte interna del oído, hay lo que se llaman otolitos, que son unas estructuras que están ahí flotando en una como especie de gelatina, y esas estructuras o esas partículas se pueden desplazar, o se desplazan, mejor dicho, a uno de los canales, que es el canal semicircular posterior. Es el más frecuente. Entonces están en el lugar equivocado. Okay. ¿Y por qué se origina o a qué se debió? Supuesto. Antecedentes de trauma, ¿verdad? Antecedentes de infecciones, puede ser, correcto, infecciones virales a la cabeza, correcto, o antecedentes familiares. Pero no hay una causa específica para decir esto se lo originó. Muchas veces son los factores condicionantes. En el caso de la enfermedad de Meniere, sí tiene mucho que ver la otitis media crónica. Personas que han tenido otitis media crónica en la infancia, adolescencia, tienen un gran riesgo de padecer de enfermedad de Meniere en la etapa adulta. Interesante, doctor, porque los tratamientos, por supuesto, uno cree que solo son medicinas, pero no, también sí, son tratamientos de este tipo de ejercicios. Hay tratamientos complementarios como ese. Complicaciones, así se ve. Quizás antes de pasar a las complicaciones, un dato que es bien importante. Por favor. Hay personas que utilizan algún tipo de antibiótico, como por ejemplo los aminoglucósidos. ¿Cómo? El más importante de ellos es la gentamicina. Ese es un medicamento de uso bien delicado. Se usa mucho en nuestro medio para infección de vías urinarias. Correcto. Pero hay personas que ya tienen la predisposición genética a que una tan sola inyección de gentamicina o amicacina les dé un mareo o un vértigo, mejor dicho, incapacitante, acompañado también de sordera. Hemos tenido pacientes que con una sola inyección de gentamicina han quedado sordos y con vértigo que no pueden ni pararse durante meses. Entonces ahí es donde es bien importante no automedicarse y no ponerse cualquier cosa. Si ya tiene un antecedente de vértigo o de un problema de sordera y le dejan una inyección de esas, consultar primero con su médico o con el otorrino. ¿Está bien que me la ponga o no? Porque eso puede tener consecuencias bastante desastrosas. Ahora, con las complicaciones, pues si no se trata, por ejemplo, el caso de la sordera súbita, el vértigo quizás es un poquito más controlable porque el paciente acude, ya no aguanta el vértigo, acude, se le da tratamiento y mejora. Pero en el caso de la sordera súbita, que es una sordera que se presenta de repente, se comprueba con audiometría que hay una pérdida auditiva, si no se trata en los primeros días, en la primera semana o en las primeras 2 semanas, y el paciente se le olvidó, no le dio importancia y consultó 3-4 semanas después, las posibilidades de recuperación de su oído y que mejore la audición se pierden. Entre más tempranamente se consulta y se use todo el tratamiento que tenemos en nuestro arsenal terapéutico, mejor. Si no, el paciente puede quedar sordo. Qué interesante, doctor, porque llegamos precisamente al último minuto de la entrevista y es el tiempo en el cual usted siempre le brinda a toda nuestra audiencia su receta para la consulta de este día. ¿Cuál sería, doctor? No. Lo primero es que si un paciente está con vértigo, está lo que le llamamos mareado o con vértigo, consultar. Eso es lo más importante, consultar a un otorrino. También el problema lo puede tratar de entrada un neurólogo o cualquier especialista, un médico internista, cualquiera. Lo importante es que consulte y una vez que se detecte el problema, derivar a cualquiera de las especialidades, según cada caso, para afinar diagnóstico.
Perfecto. Es lo más importante. Doctor, siempre es un gusto platicar con usted. Servirles. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No, a ustedes, amigos televidentes, por favor recuerden que esta sección es gracias al patrocinio de Farmacias San Roque. Ahora búsquelas como Farmacias SR en todo el occidente y próximamente en Metapán. Farmacias San Roque, Farmacias SR, donde siempre le alcanza para más. Pero por favor, permítanos un pequeño corte comercial y al regresar vamos a ¿Qué dicen los expertos?